presenta Claro. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la actividad de los bancos privados, los cambios que vienen experimentando, la rentabilidad, depósitos, entre otros temas con Bárbara Mainzer, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Vamos a hablar de industria nacional, de cómo se produce el chocolate en Uruguay y cuáles son los desafíos en el sector alimentos con Gerardo Lapetina, que es director de Chocolates Hass. También vamos a hablar de conflictividad laboral, cómo cierra este año y qué esperar para el año siguiente, con Eloísa González, que es la directora del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay. Bien, como lo anunciábamos, estamos ya con Bárbara Mainzer, que es directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Bienvenida, Bárbara, un gusto tenerte. Tatiana, un gusto estar contigo. Bien, bueno, Bárbara, la idea es conversar un poco a propósito de lo que ha sido el nivel de actividad de los bancos privados, ¿no? Muchas veces en la prensa se destacan ciertas cifras del nivel de depósito y demás, pero eso, ¿qué nos dice de la economía? El nivel de depósitos bancarios en Uruguay es muy alto en una comparación internacional y en particular llama la atención la cantidad de depósitos del sistema privado que hay en los bancos, ¿no? Tenemos en todos los bancos más de 40.000 millones de dólares en depósitos, más de 50% del PBI, entonces lo primero que uno tiene que decir es confianza. Uruguay tiene un sistema financiero extremadamente sólido y eso es un activo muy importante. Y como tú bien decías, yo soy directora de la Asociación de Bancos Privados. En Uruguay tenemos 7 bancos de capital privado internacional que son miembros de algunos de los principales grupos bancarios internacionales. Y el solo hecho de tener estas marcas, estos nombres en Uruguay, también es un valor agregado muy importante. En cuanto al nivel de actividad, el nivel de depósitos ha crecido, viene en línea con lo que es Uruguay, con el crecimiento del país también. Y sobre todo ha crecido el volumen de créditos en la banca privada en particular. Igualmente, Uruguay es un país donde el nivel de créditos como porcentaje del producto aún es relativamente bajo, con lo cual hay oportunidad de mejora. Pero hablamos de una banca sólida, que crece, que ofrece cada vez más servicios a sus clientes. Bien, allí mencionaba, Bárbara, no menor, el tema del acceso al crédito, ¿no? Cuando estamos hablando de que estamos un poco rezagados, ¿es lo que es crédito al consumo? ¿Es lo que es crédito, por ejemplo, hipotecario, que siempre ha sido un desafío en Uruguay? Mira, el crédito a nivel macro, el crédito como porcentaje del PBI es más o menos 30%, es bajo. En América Latina los únicos que tienen menos crédito con porcentaje del PBI son Argentina y Venezuela, porque prácticamente no había crédito disponible. Uruguay, cuando uno mira la comparación global, tiene más o menos la mitad de crédito con porcentaje del PBI que países comparables por tamaño, PBI per cápita, etc. Entonces, a nivel agregado no tenemos un problema de sobreendeudamiento, al contrario. En cuanto al crédito al consumo, al crédito a los hogares, también estamos por debajo del promedio mundial, sobre todo porque el crédito hipotecario en Uruguay aún es muy bajo. En crédito al consumo estamos más cercanos al promedio, pero en crédito al consumo hay otros jugadores que son mucho más grandes que los bancos probablemente, que son las compañías de crédito al consumo, y de hecho hay más de 100 empresas que dan préstamos al consumo. Es un mercado extremadamente competitivo. Allí, ¿de qué depende mejorar este aspecto, ¿no? Hay un tema de tasas allí, porque quizás es cierto que la primera entrada al crédito, quizás al de consumo, quizás puede ser una financiera y no un banco, ¿no? Y las tasas creo que tienen algo que ver, pero tú me lo dirás mejor. Mira, en Uruguay, no hay una tasa. Cuando uno mira el Banco Central que hace el relevamiento de tasas, releva más de 50 tasas de acuerdo a, son empresas, familias y después al tipo de crédito, más largo plazo, por monedas, más corto plazo, por montos, etc. Hay tasas en Uruguay que son muy altas, pero, por ejemplo, y eso depende básicamente del riesgo y además del costo operativo. Y ahora voy a un ejemplo concreto. Pero cuando uno mira las tasas de crédito al consumo con descuento en sueldo, la tasa promedio está en 25%. Cuando uno mira las tasas de crédito a sola firma, el promedio está en 75% y los topes
tanto de tasa de interés como de mora están arriba de 100%. Son tasas muy altas. ¿Y por qué? Y ahora te voy a dar un ejemplo que se va a entender perfectamente. La mora en los bancos, en crédito al consumo, es más o menos 3%. Es menor en hipotecarios, un poco más el consumo, pero entonces la mora en préstamo a los hogares es 3%. En las compañías de crédito al consumo, la mora promedio es más de 20%. Y hay empresas con mora de 30, 40 y 50%. Cuando tú tienes una mora de 30%, la persona que presta solo para recuperar el capital invertido tiene que cobrar una tasa de 43%. Luego, el costo operativo es similar cuando el crédito es de 10.000 pesos que cuando es de 200.000 pesos. Entonces, las compañías de crédito al consumo hicieron un estudio que mostró que el costo mínimo de un crédito está alrededor de 3.000 pesos. Claro, sucursales, personal, impuestos, luz, agua, teléfono, marketing. Entonces, cuando tú haces un préstamo de 10.000 pesos, con una mora de 30% y un costo operativo de 3.000, estamos hablando de más o menos 75% de tasa de interés y no consideraste siquiera el costo de fondeo, los impuestos, las ganancias. Entonces, hay tasas que son altas. Entonces, y a veces está el mito, y después recién decíamos, en Uruguay no hay un problema de sobreendeudamiento, pero sí tenemos empresas y familias con un problema de sobreendeudamiento. De hecho, hay 1 millón de personas que tienen algún tipo de atraso en los pagos. Es mucho. Y decían, bueno, ¿eso es por culpa de las tasas altas? No, las tasas altas son una consecuencia de otras cosas. Pero así, por ejemplo, disculpa que te Sí. corte, pero así, por ejemplo, en esas tasas y en esos porcentajes que son verdaderamente algo, ¿no se considera que puede haber usura? No. La usura es cuando la tasa a la que prestás está por encima del tope que marca el Banco Central. Pero no hay un tope. Sí, claro que sí hay un tope y se calcula en función de las tasas medias. Por eso decía, cuando es descuento en sueldo, la tasa media está alrededor de 25 o 26%. Cuando es crédito sola firma en créditos relativamente más chicos, a menos de un año, la tasa media es 75%. El tope es 100 y pico %. Son tasas elevadas, claro que sí. Pero y decíamos, es básicamente una... ¿Viste el ejemplo que te di recién? Estábamos hablando de un crédito de 10.000 pesos con una mora de 30%. Si vos cobras 75% de tasa, solamente te cubre el riesgo de mora y el costo operativo. No contemplas fondeo, ganancias, impuestos. Hay tasas que son muy altas y por algo es. ¿Y cómo se hace para combatir eso? Bueno, la causa número 1 de las personas y los hogares que están sobreendeudados es un tema de empleo. Empleos con ingreso bajo e inestable. La causa número 2 es educación financiera. Y la causa número 3 es información. Yo tengo a Tatiana y tengo a otra persona y yo no sé que Tatiana es buena pagadora y el otro es mal pagador, les cobro más a los dos. Entonces, hay cosas que podemos hacer. Claramente, el lado del empleo no es algo que nosotros podamos influir, pero sí con todo lo relativo a educación financiera y sí con información. Y cuando hablas de educación financiera, ¿no? Este tema de la deuda es un tema moderno. Nuestros abuelos no tenían este problema porque no tenían deuda disponible. Ahorraban y después gastaban. Ahora tenés deuda en todas las esquinas y la verdad es que nadie nos enseñó a manejarnos bien con eso, a organizarnos para repagarlo, a planificar, a armar un presupuesto. Muchas personas ni siquiera sabían las consecuencias del incumplimiento. Entonces, con todas las iniciativas que hay, con la ANEP adoptando educación financiera a nivel nacional, es algo que seguramente mejore y en la medida que mejore la mora y las tasas van a reflejarlo. Esto es una preocupación de los bancos privados también, tratar de llegar de otra manera, quizás con información, porque digo, cuando uno habla de educación financiera y de llegar a la información, a veces digo, lo pregunto, ¿no? Da la sensación, y esto es una sensación y tú me dirás si es así o no, que quizás las casas de créditos, o sea, en el caso del crédito al consumo, están un poco más cerca, ¿no?, de lo que es el consumidor que los bancos, ¿no? Uno lo ve como al banco como una entidad un poco difícil de llegar, ¿no? Y como, tengo que ir al banco o me llamaron del banco, ¿no? No sé cómo trabajan eso a nivel de pienso, ¿no?, de comunicación y de estrategias. Mira, en general hay una población que se acerca más a las compañías de crédito al consumo. Los bancos son cada vez más cercanos con la inclusión financiera, con toda la digitalización, es cada vez más fácil y más accesible acercarse y la realidad es que los bancos tienen cada vez más clientes, ¿no? Hay más de 3 millones de cuentas en el país. Entonces, pero sí es verdad que hay una población que se dirige más a las compañías de crédito al consumo porque además los bancos tienen otra estructura de costos
con lo cual el deudor más pequeño acude más que nada a compañías de crédito al consumo, que además son los que dan créditos a la firma. En el caso de los bancos que trabajan con ahorro público y son mucho más regulados, también las condiciones de otorgamiento de crédito son más astringentes, ¿no? Pero la realidad es que cada vez hay más usuarios del sistema financiero bancario. Bien, allí Bárbara, bueno, no menor y no quiero dejar pasar por alto que es algo que sucedió este año, ¿no? A nivel de todo lo que hace, ¿no? a lo que es las asociaciones de bancos privados, las empresas administradoras de crédito. Bueno, con el visto bueno del gobierno presentaron un programa para lo que era la reestructuración de deudas de estos clientes que son categorizados como incobrables, ¿no? Un poco atendiendo también lo que veníamos hablando hace segundos. Allí, bueno, se hizo una reestructura de deuda que tú me comentabas fuera de cámara que fue única en el mundo. No sé cuántos se lograron regularizar. Más de 200.000 personas pudieron cancelar o refinanciar sus deudas en condiciones excepcionales. Estamos hablando de casi 300.000 deudas. Y como tú bien dijiste, es un programa del que no se conocen antecedentes. Y acá el sistema financiero, una coordinación histórica del sistema financiero con el apoyo fundamental del Banco Central y el Ministerio de Economía. Y bueno, se lanzó este plan que por suerte mucha gente aprovechó, ¿no? Y eso te muestra la vocación y la voluntad de la gente por pagar y que se dieron cuenta que eran condiciones excepcionales. Bárbara, ¿cómo manejan, porque es interesante la argumentación y por supuesto positivo, pero también hay un aspecto negativo de injusto, ¿no? Porque quien está del otro lado o nosotras que quizás pagamos en plazo nuestras deudas o nuestros compromisos, consideramos que, bueno, ok, pero hay gente que no cumplió con eso y ahora se le da facilidades como si lo hubiesen hecho. ¿No? Ese es el punto más difícil de todo. Las personas que con un esfuerzo enorme, quizás incluso tuvieron que refinanciar pagando multas, intereses, mora y no pudieron acceder a esto, ¿no? Entonces, por eso fuimos muy claros que esto es por única vez. A un determinado grupo de deudores fue bien analizado, eran los deudores más pequeños, y realmente el mensaje de por única vez, porque si vamos a hacer refinanciaciones a cada rato, ¿cuál es el incentivo? Y a no pagar. Y sí es injusto, y esa fue la peor parte de todo, y por eso tuvimos mucha presión y muchos pedidos para extender el plazo. Nosotros dimos un plazo de 4 meses, venció el 15 de noviembre y venció. No lo extendimos porque entendimos que iba a hacer más daño que beneficio. Y realmente la difusión del programa fue muy importante, ¿no? Respondió un poco también a los requerimientos políticos, porque en su momento, bueno, Cabildo Abierto había presentado y, bueno, presentó un plebiscito para lo que era, ¿no?, la reestructuración de deudas de personas físicas. Después el Frente Amplio también hizo un proyecto de ley. Un poco fue interesante ver, ¿no?, como desde el sistema político se empezaron a tomar esos temas y después el sector privado, en coordinación con el gobierno, también pudo tener dar un resultado, ¿no? Sí, claro. No sé si respondió a las inquietudes al total de estos proyectos de ley, pero como que el tema se puso sobre la mesa. Mira, hay como 10 proyectos de ley estudiados en el Parlamento por este tema y hay proyectos de ley hace 20 años mínimo por este tema. Es un tema que ocupa y que preocupa y es de muy difícil solución, pues si no ya se hubiera resuelto, ¿sí? Y la verdad que todas las soluciones legislativas nosotros entendemos que hacían más daño que bien, porque terminaban desprotegiendo a las personas que tú querías protegerlas desplazadas al mercado informal. Es como atacar el síntoma y no la enfermedad. Y nosotros encontramos la oportunidad de sí traer una solución consensuada, que respetaba la normativa jurídica, que realmente fue muy estudiado, que tratamos que tenga los mejores incentivos posibles y encontramos la forma de aportar, porque muchas veces es muy difícil la solución y acá encontramos una. Entonces, compartimos la preocupación con el sistema político, siempre compartimos la preocupación. Como tú muy bien decías, hay proyectos de ley de todos los partidos políticos, de los blancos, los colorados, el Frente y Cabildo Abierto. Así que es una preocupación que compartimos con el sistema político, por supuesto. Bien, Bárbara, volviendo a los créditos y yendo a la fotografía de lo que pasa en el mercado, digamos, de créditos hipotecarios, sí, ¿no? Los bancos privados, un poco, ¿cuál es el esquema que están manejando, digamos, en la actualidad, como para decir, bueno, pasamos raya este año y cómo nos comparamos con el año anterior? Porque ahí hay un desafío también. Es muy interesante la pregunta. El crédito hipotecario en Uruguay es muy bajo, es
bajísimo en el contexto internacional y ese es un debe. Pero los bancos privados están dando cada vez más crédito hipotecario y de hecho si tú miras esto, en Estados Unidos las tasas han ido en aumento. De hecho las tasas de crédito hipotecario pasaron más o menos de 2,5% a 7%, a más de 7%. En Uruguay las tasas de crédito hipotecario, a la par que en el mundo aumentaban, caían fruto de la competencia, la mejor análisis crediticio. Entonces es un mercado. Nosotros tenemos tasas de crédito al consumo de 4% en UI. Es un mercado extremadamente competitivo y los bancos tienen mucho apetito por prestar, porque además, si hay una cosa que es muy difícil llegar al ahorro requerido, es la compra de la casa, ¿no? Y si hay algo para el que las personas hace muchísimo sentido tomar un crédito, es sin duda la compra de la casa. Entonces es un mercado aún pequeño para el tamaño de Uruguay, pero creciente y muy competitivo. Bárbara, allí la rentabilidad de los bancos, ¿cómo cierra este año? Muy buena, histórica. El año pasado fueron años de rentabilidad histórica por un motivo muy particular. Cuando en el mundo las tasas fueron prácticamente cero durante 10 años, subieron. Entonces, Uruguay tiene la particularidad, como decíamos hoy, de tener muchos depósitos, pero también ser un sistema muy líquido. Hay mucho dinero en reservas. Entonces, antes las reservas las colocabas al 0. Hoy las colocabas al 5. Entonces, eso es lo que explica ganancias extraordinarias. Un factor completamente exógeno. En Uruguay, el sistema bancario, la rentabilidad en Uruguay no es elevada, en parte por los costos tan altos que hay en Uruguay, altísimos. De hecho, es una plaza que desde el punto de vista de rentabilidad no ha sido atractiva. Por algo vemos ¿cuántos bancos están haciendo cola para entrar al país? La Asociación de Bancos tenía 11 bancos miembros, hoy tiene 7 porque hay bancos que se cerraron, se fusionaron. Entonces, Uruguay no es una plaza rentable per se. Ahora, el año pasado y fueron años excepcionales por un factor completamente exógeno y es que la enorme liquidez que tienen las instituciones se colocó a tasas muy altas. El día que estas tasas se reviertan, vamos a revertir a la situación que teníamos antes de una rentabilidad que en muchos casos no es atractiva para el accionista. Esto ya, por ejemplo, para el año que viene, quizás. Las tasas ya están bajando, pero se espera que todavía continúen en un nivel, pero viste que así como bajaron mucho más rápido de lo esperado en su momento, luego subieron mucho más rápido, son factores muy cambiantes que dependen mucho del contexto internacional. Hoy decimos que son tasas que a la baja, pero no tan bajas como la que vimos durante muchos años, ¿no? Allí, bueno, son varios los temas que quiero conversar contigo, Bárbara, pero bueno, te invito a que vengas en otra oportunidad. Con mucho gusto. No quiero dejar de preguntarte por un desafío no menor que tiene la banca en general, que trabajan, lo sé, banca pública, banca privada, esto no se diferencia en el origen, digamos, pero el tema de lo que tiene que ver con los ciberdelitos, ¿no? Sí. Porque los bancos venden confianza, en principio, sí, ¿no? Claro. Y bueno, y cada vez más hay problemas en ese sentido y un poco cómo es que vienen trabajando desde la banca privada para de alguna forma tratar de ser lo más seguros posibles ante el cliente, ante cuestiones que pueden escaparse. Por supuesto. Mira, el ciberdelito es un delito grande, creciente, complejo, crece a nivel global de una forma increíble y eso es en parte por la forma en la que vivimos, estamos mucho más conectados. Y en cuanto a la banca, antes tú tenías 4 horas por día donde tenías que transaccionar y ir a hacer cola al banco y 5 días a la semana, exceptuando feriados. Hoy transás 24 horas por día, los 7 días de la semana. O sea, vivimos mucho más en Internet y también en la banca. Entonces, los ciberdelitos aumentaron. Cuando uno mira la cantidad de fraudes en relación a las transacciones que hay, es bajísimo. Ahora, al que le tocó un fraude es un problema muy grande. Los bancos invierten cada vez más y cantidades enormes de dinero en proteger el perímetro bancario y en proteger a los clientes, en iniciativas de educación. Mira, por ejemplo, en cuanto a proteger a los clientes, para empezar, cuando tú querés transaccionar, tú tenés tu clave y tu contraseña. Y cuando tú querés aprobar una transacción, tenés un doble factor de autenticación que te mandan un SMS con un número o tenés un token, con lo cual, para que se configure un fraude, tú tenés que entregarla. La realidad es que no hubo fraudes y ciberdelito por vulnerar los sistemas bancarios en ningún caso. Todos los fraudes que hay es porque el usuario entrega sus contraseñas. Entonces, en ese sentido, es algo que es muy importante
cuidar la información de uno y además tenés que entregar las dos cosas, tu usuario y tu contraseña y además el doble factor de autenticación que es completamente independiente, ¿no? Ahora, los ciberdelincuentes son cada vez más creativos. Entonces, ¿qué hacen las instituciones más allá de todas estas medidas de seguridad? Hay cada vez más software que, por ejemplo, ven de qué dispositivo te conectás, a qué hora te conectás en general, qué transacciones haces más frecuentemente, a qué velocidad digitás. Todo ese tipo de cosas como para tener alertas tempranas. Todos los bancos tienen equipos de fraude 24/7 personas, o sea, la inversión es enorme. Y además coordinamos entre nosotros, los bancos privados, coordinamos con el República, con el Ministerio del Interior, coordinamos con las telefónicas, todo el tiempo tenemos grupos permanentes de trabajo apoyándonos y hubo un hito muy importante que se aprobó la ley de ciberdelito en Uruguay. Es cierto. Que hoy en día Uruguay estaba en el debe en eso, porque tú podías estar en presencia de algo que parecía un fraude y no podías bloquear los fondos. La gente, tú lo estabas viendo, se llevaban los fondos y no podías hacer nada si no llegaba una orden del juez. Luego te autorizaron con orden de policía, pero los de ciberdelincuentes son muy rápidos. Hoy tú tienes la potestad de bloquear cuentas, habrá un registro de ciberdelincuentes. Hoy en día, tanto la policía como los bancos tienen más herramientas. Entonces, es un delito complejo, creciente. Son muy pocos los fraudes que se cometen en relación a todo, pero a la persona que le tocó, pero los bancos están invirtiendo muchísimo dinero en todos los ámbitos para tratar de proteger. Y es un trabajo entre todos, ¿no? Allí siempre se dice finalmente, y nunca es la última pregunta, pero brevemente te pregunto, ¿cómo viene la inversión en fintech? ¿No? Por parte de los bancos privados, ¿no? Porque han habido adquisiciones de fintech, no solo del mercado local, sino del mundo, pero bueno, algunas muy resonantes este año y allí el apetito por invertir. El mundo del futuro es el mundo donde los bancos y las fintechs se complementan, porque son tremendamente complementarios. Los bancos tienen la reputación, la solidez, los clientes, y las fintech tienen la flexibilidad. Son mucho más flexibles, más económicos, menos regulados. Entonces, la verdad que son aliados naturales y se complementan naturalmente, y esa es la tendencia que vamos a seguir viendo, ¿no? Los usuarios quieren operar online, quieren tener más opciones, así que en el futuro vamos a ver una complementariedad cada vez más grande entre bancos y fintech. Bien, bueno, Bárbara Meinzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Bueno, un gusto tenerte aquí y por supuesto te espero en otra oportunidad ya en el ciclo 11. Tatiana, fue un gusto, gracias por la invitación y nos vemos en el ciclo 11. Bueno, feliz año, gracias. Lo mismo para ti. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Despedimos este año llenos de energía, porque logramos hacer que todos los rincones del país estén electrificados. Hicimos que las familias más vulnerables accedieran con más facilidad a la energía eléctrica. Potenciamos el plan inteligente para que más hogares disfrutaran la energía a un precio más conveniente, ganando en confort y bienestar. También estuvimos junto a los sectores productivos e industriales, desarrollando planes específicos para promover su desarrollo. Impulsamos la digitalización de los trámites y servicios y avanzamos hacia la medición inteligente, convirtiendo a Uruguay en un referente en América.
estimulamos el uso eficiente de la energía, con bonificaciones para la adquisición de electrodomésticos, bombas de calor y cargadores de vehículos eléctricos. Además, alcanzamos un récord de exportación de energía. Todo esto junto a nuevas obras de infraestructura y el premio Oro Cier en calidad y satisfacción de clientes por 4º año consecutivo. Por todo esto, despedimos a un gran año y damos la bienvenida a uno nuevo con la misma energía y compromiso de siempre. ¡Feliz 2025! UTE, transformando con energía nuestro país. Bien, segundo bloque de empresarios de acá, y lo anunciamos al comienzo, vamos a hablar de conflictividad laboral, de cómo se percibe este año por parte de quienes lo analizan, de especialistas. Y para hablar de especialistas tengo que presentar a Eloísa González, que es la directora del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenida, Eloísa, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque los que hacemos investigación en realidad lo que queremos es compartir los datos y poder analizar en conjunto lo que, el sentido de los mismos, así que muchas gracias por la invitación. No, un placer, porque además, Eloísa es una referente en estos temas porque viene desarrollando y con un expertise y un back muy interesante que ya lo van a poder percibir ustedes también. Y a la hora de hablar de conflictividad laboral, ¿no? ¿Cómo cierra este año en términos de conflictividad que apunta principalmente a lo que son las empresas? Bueno, sí, la conflictividad laboral en realidad nosotros la medimos, está bueno como indicar qué es lo que medimos cuando hablamos de conflictividad laboral y medimos cuando hay un paro, una huelga, una ocupación, ¿no? Cuando hay una interrupción de la actividad en cualquier empresa del país, en cualquier sector de actividad. Entonces hacemos una medición que es nacional y que implica un paro o interrupción de actividades en actividades dependientes. Esto lo digo porque es la base o el contexto de todo lo que voy a explicar después. La conflictividad, si pensamos en un balance de este año, está acorde a lo que esperábamos para un último año de gobierno, digamos. Nosotros medimos el índice de conflictividad laboral o lo llevamos a la universidad desde el año 1995 y esto nos permite como tener una mirada muy amplia sobre el comportamiento del índice en determinados momentos del tiempo. Y es ahí cuando nos referimos a un último año electoral, ya tenemos estudiado que el comportamiento del índice suele ser al descenso, suele en realidad ser más baja que otros años en un quinquenio, digamos, de un gobierno. Que el primero, quizás. Bueno, que el primero seguro, aunque lo interesante esta vez, que por eso el índice es tan importante darnos cuenta que si bien es un dato, la estadística fría no nos dice nada, tenemos que tratar de entender qué estaba pasando en el momento que lo estamos evaluando. Por esta pregunta que vos haces, ¿qué es lo que está pasando este año? Y lo primero que yo te digo es, es un año electoral, era un año distinto a otros y no hay que dejar de considerarlo. En el año 2019 estábamos hablando parecido con otros colegas, ¿qué va a pasar del 2020 en adelante? Y yo decía, si gana el gobierno de la coalición, seguramente la conflictividad se va a incrementar muchísimo en este primer año, en el 2020, porque veníamos de 15 años de un gobierno del Frente Amplio, porque veníamos ya desde la campaña con algunos anuncios por parte de Luis Lacalle Pou, vinculado con si ganaba las elecciones, qué transformaciones en el ámbito laboral pensaba realizar, etc. Y todo esto hace que los propios actores laborales vayan generando, ¿no?, respuestas, estrategias, expectativas, y en ese momento estaba bastante, nosotros pensábamos, va a incrementarse la conflictividad laboral. Sin embargo, por un evento conocido pero a la vez inesperado, en ese momento la conflictividad es bajísima, que fue la pandemia, ¿no? Se establece una pandemia global que hace que durante los primeros años del gobierno de Luis Lacalle Pou, en realidad la conflictividad haya sido muy bajita. De hecho, en abril llegó a ser 0, que nunca nos había pasado desde que llevamos el índice. Entonces, esto indica que si bien la conflictividad, de nuevo, nosotros podemos ir haciendo como algunas tendencias y ir marcando algunas cuestiones que ya sabemos que hay picos que van a ocurrir por determinados eventos, que son, por ejemplo, una ronda de negociación salarial o que en el año que viene tenemos un inicio de una ronda en los privados o la rendición de cuentas en el sector público. Son eventos en los que, si miramos en el histórico, el comportamiento del índice ha sido, similar. También tenemos que tener en cuenta que hay otros eventos inesperados y otras plataformas reivindicativas más generales que en el último tiempo también hicieron que el índice se comportara distinto a lo que pensábamos. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, en este gobierno nosotros tuvimos llevaron adelante 2 reformas, la de la educación y la de la seguridad social, que generaron paros generales
un conjunto de paros generales durante los últimos años que hicieron que el año pasado, por ejemplo, fuera el año de más conflictividad en 2023 en los últimos 20 años, ¿no? O sea que tuvimos un índice que en realidad esperábamos que fuera alto desde antes, pero que en este quinquenio empieza a incrementarse sustantivamente en el 2023, llegando a ser la cifra más alta en los últimos años. Estos paros que nosotros decimos plataformas reivindicativas más generales pueden ser algunos vinculados con políticas que lleva el gobierno adelante en que el movimiento sindical no está de acuerdo, pero también podemos encontrar algunas plataformas como puede ser un paro que provoca, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, donde hay una alta adhesión y donde nosotros lo contabilizamos en el índice, dentro de nuestro índice global de conflictividad, pero que en realidad son días importantes para los trabajadores y las trabajadoras del país, pero en realidad no responde a un conflicto clásico, ¿no? que en el imaginario está establecido, bueno, es por una reivindicación salarial o por una condición de trabajo. O sea que por un lado... El conflicto quizás es mental, ¿no? De por qué parar ese día, pero bueno, ya es otro tema. Ese es otro tema. Pero lo que está claro es que en realidad nosotros nos esperábamos más, si hacemos como un resumen de lo que esperábamos de este quinquenio, esperábamos más conflictividad antes. El evento de la pandemia hizo que los primeros años fuera muy bajita, se empieza a incrementar a partir del 2022. En el 2023 tenemos la cifra más alta del periodo, digamos, y además la más alta de las últimas 2 décadas. Y bueno, condice con que el año previo a la elección sea, eso sí tiene que ver se repite, digamos, en relación a otros ciclos, porque el penúltimo año de gobierno suele incrementarse la conflictividad. Lo que ocurre distinto a otros momentos en el tiempo es que en realidad en este gobierno las reivindicaciones concretas del último año no fue la conflictividad sectorial la que más se disparó, sino la global, que es esta que yo te comentaba, que incluye los paros generales. Ajá. Y por ende no hubo tanto movimiento por el presupuesto nacional, ni tampoco por la ronda de negociación salarial, si bien hubo una serie de paros, por ejemplo el Zunca convocó una serie de pares por un convenio de avance, que tiene alta adhesión y que son gremios que tienen convocatoria, digamos, y madurez, ya tienen como muy establecido digamos, los movimientos, y convocan y hace que nuestro índice suba, porque nosotros medimos también la adhesión, o sea, la cantidad de gente que se adhiere a ese paro en ese día y la duración del paro. Pero también es interesante ver que esto, si bien genera en algunos sectores conflictividad, no es el grueso. Y el grueso es las otras, o sea, son los paros generales que son, bueno, por el Día Internacional de la Mujer, contra la reforma de la Seguridad Social, hubo más de uno, bueno, contra la reforma de la educación, o, por ejemplo, en conmemoración de la huelga general. O sea, hay ahí como un conjunto de temas que también son importantes para la sociedad, pero que en definitiva no se ubican en esta conflictividad que habrán visto que muchos empresarios, representantes de las cámaras, digamos, se refieren a esta conflictividad como, bueno, es global, es la conflictividad, no es la clásica, es la que se refiere a cosas contra el gobierno y no necesariamente contra temas que nosotros podamos, desde el lugar de empresarios, digamos, mitigar. Y bueno, ahí hay una discusión muy grande que podríamos estar varios días intercambiando, pero lo interesante es que a veces, si bien tenemos algunas pistas, esto termina siendo, la realidad es más compleja, digamos. Bien, me quedan un montón de preguntas. Cuando me dicen la realidad es más compleja, me quedan abiertas un montón de preguntas. Pero bueno, vamos a invitarte en otra oportunidad para dejar puntos suspensivos. Pero preguntarte, ¿no? ¿Qué sectores, ¿no?, de actividad, más allá de que tú nos diste algunas pistas, pero llevándolo más al rango de sectores, rubros, empresas, son los más conflictivos quizás este año o que entiendes que son, digamos, los más prominentes a despertar un conflicto? Acá hay como 2 datos importantes. Los sectores que tanto en el 2023 como en el 2024 se repiten como que desarrollan mayor conflictividad son la educación y la construcción. Y hay algo que también es importante vincular con los sectores y que tiene que ver con las causas que disparan los conflictos. Nosotros ahí hacemos como una foto y mapeamos, cuando llevamos la conflictividad, decimos, bueno, al final del día, ¿qué es lo que ocurre para que la gente pare, ¿no? Históricamente en Uruguay, incluso en estos sectores, las reivindicaciones eran de índole salarial. Si vos mirabas qué es lo que más prima, ¿no?, en las causas de conflicto, que dispara un conflicto, era siempre por reivindicaciones salariales. Y este año, de hecho en 2023,
la causa que más surge es en estos mismos sectores, construcción y educación, pero por reivindicación salarial. Este año vimos que hay pero por lejos, hay un porcentaje mucho mayor en la causa condiciones de trabajo, que es una causa que se empieza cada vez más a meter. Nosotros decíamos el año pasado, ya en el 2023, que hubo un aumento exponencial después de la pandemia hay accidentes de trabajo que provocan paros por esto, pero también de violencia ocupacional externa, de eventos de violencia, ya sea en la educación, con maestras o con personal dentro de escuelas y liceos, pero también puede pasar en el transporte, por rapiña, por este tipo de eventos que son eventos que no podemos predecir, porque ni el fallecimiento de un trabajador, ni una rapiña o un evento de este estilo se puede predecir, pero a la vez generan un paro, ¿no? Vemos que en el año van más de 10 paros, hubo más de 10 paros por este tema, y el año pasado también hubo un crecimiento exponencial que nos da una pista también sobre un tema que está que está preocupando, ¿no? Al movimiento sindical, que está preocupando a la sociedad en su conjunto, porque... ¿Y las empresas? ¿Y los empresarios allí? Y los empresarios yo creo que también, yo creo que ahí, de hecho en la ronda del año pasado, nosotros vimos que en la ronda de negociación salarial como un reflejo de los temas que importan, digamos, que están sobre la mesa de manera tripartita. Hubo conversaciones, más conversaciones, creo yo, de hecho los convenios lo reflejan, sobre condiciones de trabajo, sobre cláusulas de salud mental, sobre inclusión de otras cláusulas o de otros contenidos en la negociación colectiva, que desde las relaciones laborales entendemos que son muy importantes como preventivo, ¿no? Porque después cuando esto ocurre, en cualquier organización o en cualquier empresa donde hay un evento de violencia externa, realmente genera muchas veces mal clima laboral, ausentismo, problemas vinculados con cómo se percibe esa situación en el trabajo entre quienes estuvieron involucrados en eso. Entonces todo esto genera otras consecuencias que tienen que ver con el mundo organizacional y empresarial, que nosotros con el índice, digamos, solo vemos cuándo aumenta y por qué aumenta, y al entender que una de las causas empieza a ser la violencia, entendemos que es un insumo más también para empezar a pensar qué hacer a nivel de la unidad empresa, y a nivel de la negociación colectiva y a nivel de la sociedad para tratar de que estos paros por estas causas no ocurran, porque en definitiva el problema es el paro ya es el punto final, digamos, pero precisamos antes ver qué está pasando para que terminen ocurriendo estos eventos de manera tan reiterada, porque el punto es ese, ¿no? Desde el momento que crece exponencialmente y que se transforma en la causa de mayor conflictividad del año, entendemos que hay que hacer doble clic ahí de otra manera. Hablabas de salud mental porque eso por ejemplo, una consecuencia de algún evento externo que perjudica al trabajador o dentro de la empresa. Podría ser, yo creo que ahí podría ser en los dos sentidos. La salud mental es un tema muy poco abordado a nivel de negociación colectiva en Uruguay. En la 10ª ronda de negociación, que fue el año pasado, y algunos convenios empezaron antes, empieza a haber discusión en este tema y se empiezan a incluir muchas más cláusulas adentro de los convenios vinculadas con esto, que en muchos casos son cláusulas de crear una comisión o que son un poco, como nosotros decimos, declarativas. Después tenemos que ver si efectivamente estamos haciendo algo con eso. Pero a mí me gusta también recalcar que son temas que antes no estaban, ¿no? Que no estaban en ese diálogo tripartito y que ahora están. Bien. Entonces eso también, es un proceso, es un camino, pasa lo mismo con las cláusulas de género, muchas veces nos quedamos con ganas de más, pero por lo pronto son temas que están siendo discutidos en un nivel tripartito y eso ya es importante. Allí, Eloísa, preguntarte finalmente y brevemente, ya nos diste algunas pistas, pero ¿qué esperar para el 2025, no? El cambio de gobierno, de alguna forma, lo pregunto no, pero quizás la estructura sindical espera quizás estar más cerca, ¿no?, de lo que son las ideas de gobierno por un tema ideológico, quizás lo pregunto. ¿Cómo lo ven desde ustedes? Porque además es un año en que cumple 20 años el observatorio. Bueno, nosotros, sí, el año que viene. Nosotros estamos, un poco, vuelvo al inicio. La conflictividad tiene causas que ya, tiene factores, digamos,
que son importantes a la hora de considerarlas. Yo no puedo solo decir que no podríamos decir que hay solo una correlación de que va a bajar la conflictividad porque ganó un gobierno de determinado partido político o que va a aumentar, ¿no? Hay como un montón de conjuntos de factores que hay que considerar. En el primer gobierno del Frente Amplio, la conflictividad fue bajísima, ¿no? Entonces uno, si mira eso, podría decir, bueno, va a ocurrir lo mismo. En ese momento se convocaron los consejos de salario de nuevo, se reinsertaron, digamos, hubo un montón de leyes y de cuestiones que estaban, por ejemplo, de libertad sindical, etcétera, negociación colectiva, que hacen que uno puede haber dicho, se sientan las bases para un conjunto de demandas que los trabajadores venían solicitando, crece la afiliación sindical, etcétera. Hoy el panorama es distinto. El Frente Amplio en ese momento también tuvo 10 años de crecimiento, digamos, un crecimiento económico, un contexto económico también muy positivo que acompañó un montón de estas cuestiones. Y en este momento estamos en un momento en que venimos de 5 años de un gobierno que hizo determinadas cuestiones en lo laboral, se transformaron en algunas cuestiones, como por ejemplo en la LUC, en el tema particularmente de las ocupaciones, la personería jurídica de los sindicatos, algunas modificaciones a la ley de negociación colectiva, temas que estaban sobre la mesa, pero que tampoco fueron cambios sustantivos en las relaciones laborales. Y a partir de ahora, lo que nosotros esperamos es que, sin duda, al ser un partido político que tiene mayor afinidad con el movimiento sindical, seguramente haya un tipo de conflictividad que es la que ocurre en ese gap, digamos, que más ideológico, más de tinte ideológico, que sea menor, pero pueden existir otros eventos que hagan que esto igual, que el índice igual aumente. Por ejemplo, en el año 2015 fue uno de los momentos más altos de conflictividad y era un gobierno del Frente Amplio, cuando se decretó la esencialidad en la educación. O sea, en promedio, yo hoy puedo decir, haciendo un balance de este quinquenio, que todavía no lo tenemos cerradito porque no cerró diciembre, pero haciéndonos la idea de que por cómo viene, podemos decir que en los gobiernos del Frente Amplio la conflictividad en promedio es un poquito menor, ¿no? Pero tampoco es que se anula y que en gobiernos de otros partidos políticos la conflictividad se dispare. Es cierto que hay que estudiar a fondo, como hacer doble clic en cuáles son los motivos. Sin duda, y para pasar raya, yo creo que en este gobierno hubiese habido más conflictividad si no fuera porque los primeros años, había una restricción de salir, también la pandemia, digamos, hizo que esto fuera distinto, pero hubiésemos llegado con niveles más altos aún si no hubiese sido por ese cisne negro, digamos. Pero en definitiva, yo creo que este primer año, como cualquier primer año de gobierno, si bien va a haber, de nuevo, menos conflictividad por algunos temas que hay afinidad ideológica, seguramente haya temas, hay mucha expectativa en los primeros años de gobierno, hay rondas salariales, hay presupuestos, rondas de negociación colectiva, presupuestos en los públicos, o sea, tampoco podemos decir que vamos a esperar un año tan tranquilo, pero bueno, eso es, yo siempre digo, no hacemos futurología. No te voy a poner entre las cuerdas, pero algún panorama quería tener en un análisis muy fructífero, por supuesto, de tu parte, queríamos tener aquí en el programa. Así que Eloísa González, directora del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, muchas gracias por estar aquí, te esperamos el año que viene. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Gracias. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. Un país que ardía en llamas, una sociedad tomada por la violencia en la que los tupamaros desplegaban sus acciones terroristas y ponían en jaque al gobierno de Jorge Pacheco Areco.
Negociaciones propiciadas por Salvador Allende entre Inglaterra y el MLN por la liberación del embajador Jeffrey Jackson. Una histórica fuga del penal de Punta Carretas. Un entramado sangriento de atracos, asesinatos y secuestros. La gran farsa, retrato de un país en llamas, basado en documentos inéditos del Foreign Office y de la Universidad de Cambridge. La gran farsa, el nuevo libro de Diego Fischer. Editorial Planeta. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Carle Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Presenta el siguiente bloque Hotel NH Montevideo Columbia. Bien, tercer y último bloque de Empresarios de Acá, del último programa del año, de la temporada 10, y por supuesto agradecer a Samsung que nos ha acompañado en todo este ciclo de Empresarios de Acá, y les cuento que ya pueden descubrir los nuevos lanzamientos de Samsung con Galaxy AI, el Galaxy S24 FE, los plegables, tanto el Z Fold 6 y el Flip 6, y también la tablet S10 Ultra. La verdad que tienen una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y más. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más en shop.samsung.com/UI. Les agradecemos, por supuesto, a Samsung Uruguay que nos siguen acompañando en el programa. Y lo anunciamos al comienzo, vamos a hablar de industria nacional, vamos a hablar de alimentos, principalmente de chocolates. Y para eso, qué mejor que convocar a Gerardo Lapetina, que es director de Chocolate Hass. Bueno, bienvenido, Gerardo, Muchas un gusto. Gracias, Diana. Un placer estar contigo. Gerardo, bueno, la única fábrica de chocolates en Uruguay que nos queda, ¿cuántos años tiene ya en el mercado? Tenemos más de 2 décadas en el mercado, es correcto, somos la única fábrica de chocolates que tenemos presencia en góndola. La verdad que es un gran desafío y una responsabilidad. Y una responsabilidad también, tal cual, tal cual. Así que, ¿qué ha pasado? Ya vamos a hablar en breve de un poco de la puesta a punto de Hass, pero me lleva a preguntarle inmediatamente qué ha pasado con la industria del chocolate en Uruguay, ¿no? Porque hablábamos fuera de cámaras que hubo, ¿no? un auge, cierto auge de producción en los años 80, me mencionaba. Exacto, y bueno, y las dinámicas empresariales, que bueno, obviamente algunas les puede ir bien, otras más o menos, otras mal. En el caso nuestro, nosotros nos focalizamos en hacer productos para nichos, principalmente, y donde buscamos diferenciarnos del resto. Eso creo que es la clave, hacer productos que no hayan, productos innovadores, productos nuevos, buenos,
de calidad y bueno, creo que eso es un poco lo que nos ha hecho subsistir a lo largo de estos años y siempre buscando dar el mejor producto, ¿no? Mejor chocolate. Yo estoy convencido que hacemos el mejor chocolate del mundo acá en Uruguay. Bueno, lo vamos a probar. Y yo después le digo. Gerardo, preguntarle, aproximadamente en líneas de producción, ¿cuántos kilos de chocolate se producen? Nosotros hacemos cercano a las 1000 toneladas anuales, andamos en ese entorno. Básicamente el fuerte nuestro, como te mencionaba, es en el producto sin azúcar, apto para diabéticos. También tenemos una línea muy importante que es la línea de maní con chocolate, que también es una categoría muy fuerte en la cual la cajita típica y clásica que está en todos los puntos de venta es clásico, con sus sabores tradicionales, semi-amargo, leche, blanco y pasa de uva también recubierta y con algunas innovaciones que siempre estamos en la mira para la próxima temporada. Qué rico, esa la verdad que se me empieza a hacer agua a la boca, pero vamos a hablar de los temas que importan. No me quiero distraer. Bueno, preguntarle a propósito, ¿no? Hablamos de lo que es producción allí. Hass está ubicada en Canelones. Exactamente, Ruta 8 y Ruta 11. Hace 5 años que nos mudamos. Estamos en Montevideo y después por temas locativos y de descentralización y demás, encontramos un lindo terreno y ahí construimos la fábrica. Bien. Allí preguntarle, ¿no? ¿Cómo me hablaba de nichos, ¿no? De encontrar nichos y eso creo que es muy característico de lo que es la industria en general uruguaya, ¿no? Porque bueno, ante siempre lo del mercado chico, que es una realidad, encontrar los nichos es interesante. Abastecer con producto, digamos, nacional de chocolate, ¿es suficiente para el mercado local? ¿Hay posibilidades de exportar? ¿Eso cómo se ve? Nosotros como política primero dijimos, bueno, vamos a posicionarlo fuerte en Uruguay, creo que lo hemos logrado, o lo venimos logrando, cada vez creciendo un poquito más en participación de mercado y demás. Y siempre tenemos la mira de exportación, sobre todo en la línea apta para diabéticos y sin azúcar, que hay mucho potencial afuera, la verdad. Nosotros estuvimos exponiendo en Dubái, en Gulf Food, en la feria, que fuimos juntamente con la Cámara de Industrias y con Uruguay 21. Y la verdad que ahí vimos que hay un potencial interesante, sobre todo en las innovaciones y en lo que no hay en el mundo. Nosotros tenemos, por ejemplo, que está en góndola actualmente, un producto que es un chocolate sin azúcar, 70% cacao, con semillas de zapallo, que es un superalimento, es un productazo. Es decir, la verdad ese fue el que tuvo mucha repercusión afuera y creemos que tenemos potencial para salir. Pero hay que ver siempre los tiempos, el timing y obviamente las oportunidades que se puedan generar afuera. Bien. Allí, ¿cómo entiende que en el mercado interno logra competir la industria local con, tenemos una amplia gama de chocolates, pero son todos importados? Todos importados, sí. Claro, ¿cómo se pelea el lugar allí? Porque no sé si es un tema de precio, quizás de nicho también que usted me mencionaba, pero ¿cómo lo ve? Porque ser el único también tiene este desafío, ¿no? Totalmente. No, es un gran desafío. Es un desafío y aparte competimos contra empresas grandes. La realidad es eso. Entonces, la forma que tenemos es esto, ser innovador en el producto, en la comercialización. Obviamente que el precio incide, pero en definitiva lo que nos destaca es que una persona consume nuestro producto y consume quizá la competencia y realmente se da cuenta que hay una diferencia. Nosotros al hablar de chocolate hablamos de puro chocolate, que eso es importante. Los ingredientes vienen todos derivados del árbol del cacao, pasta de cacao, manteca de cacao y demás. Y eso realmente se nota y hace la diferencia. Y ahí apuntamos a mantener siempre eso. Por suerte el consumidor se da cuenta de que es distinto y lo voy a comprar. Y eso es importante. ¿De dónde viene el cacao? El cacao nosotros lo traemos desde Colombia, de Perú principalmente. Estamos incursionando con Ecuador, son todos cacaos que se llaman finos de aroma, son cacaos específicos. Nosotros tuvimos la posibilidad de visitar las plantaciones, de conocer realmente de dónde viene de primera mano, tanto en Perú como en Colombia. Sí, es muy interesante, la verdad. ¿Qué se trajo de esa experiencia? De esa experiencia lo que nos trae básicamente es poder ver el árbol en su proceso de decir, de dónde viene la mazorca, hay todo un proceso previo a la elaboración del chocolate en la cosecha que es realmente muy importante y es fundamental, desde la fermentación, el secado, el tostado y demás, que en el grano después se descascarilla, se obtiene el nib, que se llama, que es lo que está dentro del grano de cacao. Cuando vayas a la fábrica te muestro todo el proceso que está súper interesante. Y de ahí el nib es lo que se muele y queda la pasta. De la pasta se extrae la manteca y esos son los que llaman los derivados del cacao. Y de eso nosotros los importamos y que elaboramos el chocolate en base a esas materias primas que importamos en forma directa. Llega la pasta de cacao
a Hass. Y allí, bueno, se pone en el proceso de las máquinas. ¿Y qué sale finalmente? O sea, se va complementando con otros ingredientes. Exacto. Ahí el chocolate en el mundo tradicional se conocen que hay 3 tipos de chocolate, principalmente. El chocolate amargo o semiamargo, básicamente, que, bueno, que es de la categoría de los negros, por llamarle. El chocolate de leche, se le agrega leche, y el blanco. Hace no mucho una investigación y se hizo un desarrollo de lo que es el rubí, que es un chocolate nuevo, que el grano es rojo, y ese sería el cuarto chocolate, que es relativamente nuevo, tiene unos pocos años, que de hecho nosotros somos innovadores, como te mencionaba antes, y lanzamos en la región, me animaría a darlo por seguro. En el mundo creo que hay alguno capaz que pueda hacerlo, pero también no me han llegado todavía comentarios de que lo hayan encontrado, pero lanzamos el primer chocolate 0% azúcares agregados rubí. ¿Ya está en Uruguay? Está en Uruguay, fue una innovación que lanzamos principio de este año. Es un producto muy característico, muy innovador, y sería el cuarto chocolate. Y una vez que nosotros incorporamos, como te decía, mezclamos los ingredientes. Para hacerlo se necesita tecnología, se necesita maquinaria. Nosotros tenemos tecnología europea de primera calidad, por eso yo digo que hacemos el mejor chocolate del mundo, porque en realidad la tecnología que tenemos en Uruguay es muy buena y es la misma que puede tener en Suiza. Entonces elaboramos la pasta, o sea, la masa, el chocolate en sí mismo, y ahí le damos forma. ¿Cómo le damos forma? Bueno, en tabletería o en los recubiertos, que puede ser maní con chocolate y demás. Básicamente ese es el proceso. Después, con mucho gusto, lo podemos ver, obviamente. Sí, lo voy a ver. Yo no sé si usted está preparado para que yo vaya a su fábrica de chocolate. No sé si está preparado mentalmente. Yo, por supuesto que sí. Pero bueno, Gerardo, qué interesante, ¿no? Y allí, hablando de lo que hace bueno, lo que es ser industrial, ¿no? En Uruguay, ¿no? Bueno, como que hay siempre desafíos, y por lo general las condiciones quizás negativas se repiten, ¿no? O sea, digamos, de competitividad, de costo país y demás. Pero usted, por ejemplo, que ha, de repente, y como muchos empresarios, optan por invertir en Uruguay, y el año pasado su empresa fue noticia por, de alguna forma, tomar un producto emblema, que bueno, el Ricardito, tras que Ricard lo dejaba de fabricar y demás. Y bueno, fue como, digamos, también un momento, el año pasado yo recuerdo para el Día de la Industria, como de alguna forma levantar la bandera también de las cosas buenas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué implica para usted, digamos, cómo lo entiende que el empresario uruguayo está apostando a nivel industrial, ¿no? Porque obviamente los negocios siguen más allá de los problemas, pero ¿qué entiende que es lo positivo del empresario uruguayo industrial a la hora de sortear estas dificultades? Yo creo que el empresario uruguayo siempre es positivo ante todo, porque vemos obviamente a lo largo de la historia, siempre tenemos obviamente dificultades, ni que hablar, y siempre está un paso más. Yo creo que el empresario además también es emprendedor, porque bueno, en definitiva es importante poder sortear las dificultades que se van presentando, pero sobre todo el industrial uruguayo tiene esas ganas de quedarse en Uruguay, que nos pasa a nosotros. Nosotros nos consideramos que somos industriales uruguayos y nos encanta Uruguay, y el caso de Ricardo que tú mencionabas es un claro ejemplo. Digo, una empresa que lo estaba cerrando por diferentes motivos y lo dejó de fabricar. Nosotros lo que dijimos, bueno, es un emblema, es una marca icónica que todos los consumimos de chicos, era la golosina favorita de todos los uruguayos, y dijimos, y estamos en Uruguay, ¿y qué hacemos? Bueno, pero no podíamos dejar que esa marca se perdiera, la realidad es esa. Entonces, bueno, y la verdad que ahí decidimos volver a apostar al Uruguay y decir, bueno, intentemos salvarla de alguna forma y sobre todo incorporarla en nuestro proceso productivo, haciéndola incluso apta para celíacos también, porque nuestra planta es libre de gluten, entonces todos nuestros productos son aptos para celíacos. Ahí teníamos un doble desafío. Incorporar una marca con una línea que no conocíamos, la realidad es esa, nueva, y encima hacerlo apta para celíacos, pero que no pierda sus propiedades originales, que es chocolate por fuera, merengue de corazón, una base de oblea. Básicamente ese es el Ricardito. Y la realidad es que invertir en Uruguay nos llena de mucho orgullo, de ganas, somos entusiastas en eso, y decidimos apostar a incorporarla en nuestra línea, y bueno, la verdad que por suerte salió bien, en el sentido de que fue bien aceptada en el público,
Es un producto que recibimos muchos comentarios positivos, sobre todo el chocolate, que es lo que sabemos hacer. Es un chocolate que tiene porque varió el 50% gusto, de acá. varió el sabor, un poco sí. Le pusimos nuestra chocolate impronta. Hass, claro. Le pusimos nuestra impronta. Ahí va. Por eso en la tradicional cajita, con el tradicional logo del carrito, le pusimos el logo nuestro de Hass, porque en definitiva es un poco lo que nosotros quisimos agregarle valor desde ahí, claro, desde el chocolate, que es lo que sabemos hacer. Claro, claro. Qué interesante. Gerardo, le pregunto, porque hablaba justamente de productos alimenticios vinculados a lo que es sin gluten, diabéticos también. Y en el mercado los alimentos vinculados tienen un precio más alto que quizás el común, por así decirlo. ¿Por qué se da eso? Ahí tenés principalmente dos grandes factores. Los insumos a veces son distintos y tienen un costo diferenciado superior. Muchas veces quizás 3, 4 o 5 veces más que quizás un producto normal o común, por llamarlo de una manera. Y además los procesos productivos son distintos también. Entonces eso también lleva toda otra carga de cuidados y demás que también tienen su costo. Nosotros tenemos una doble certificación como empresa. Tenemos la ISO 9001-2018 y la 22000, una es de procesos y otra es de inocuidad y seguridad alimentaria, que eso también, todo eso tiene su costo, obviamente. Nosotros somos una empresa que trabajamos mucho en eso, en los cuidados y obviamente en la seguridad e inocuidad alimentaria. Y bueno, y eso en definitiva tiene que estar obviamente cargado. Quizás por ahí puede ser una de los motivos por el cual también sale un poquito más caro. ¿Sí? Bien, bueno, ha sido muy interesante la nota, Gerardo Lapetina, director de Chocolate Hass. Bueno, queda ya la invitación realizada. Yo voy a ir a la fábrica y voy a catar todas estas exquisiteces y les voy a contar después. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y lo esperamos en otra oportunidad, por supuesto. Un placer, a las órdenes siempre. Amigos, hoy la contratapa es diferente. Hoy es el momento de agradecer a todos ustedes que estuvieron durante todo el ciclo de la temporada 10 de Empresarios de Acá, durante todo este año 2024, acompañándonos detrás de la pantalla, acompañando cada entrega, cada entrevista y todo este trabajo que realizamos con mucho gusto para comunicar y para conocer los temas que importan, como siempre decimos, en la voz de los empresarios. Agradecer, por supuesto, a los sponsors que hicieron posible, todas las empresas que hacen posible este espacio y, por supuesto, invitarlos a que nos acompañen próximamente en la temporada 11 de Empresarios de Acá. Felices fiestas tradicionales, que el año 2025 esté repleto de prosperidad para todos ustedes. Nos reencontramos pronto. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.